2022 empecé con la B+, pero no iba tan fluido como era de esperar. Entonces salió la 2 y bueno, va mucho más rápido. VRT-Node es este pequeño router de aquí, algunos de vosotros ya lo habéis visto en el stand. Es un router totalmente funcional que lleva una distribución, un firmware de OpenVRT que está basado en Linux. Pues podéis ver aquí los pines GPIO, se alimenta por micro USB. Algunos de los pines GPIO están dedicados a Ethernet. Ahora lo veremos más en profundidad. Pues todo esto empezó con mi proyecto de fin de curso. Yo estudié grado medio de informática y mi proyecto pues fue este. Era un panel de gestión de servicios basado en Raspberry Pi. ¿Vale? Lo hice un poco diferente a lo que vais a ver ahora en esta charla. ¿Vale? Esto es VRT-Node para que veáis un poco pues, cómo es, el unboxing, cómo viene en su caja, etc. Tiene aquí para conectarle un dispositivo USB como un pendrive, una cámara para hacer una cámara IP. Esta está basada en Raspberry Pi, ahora la veremos, pero bueno, también tenemos esta opción, existe esta opción. Aquí podéis ver sus dos pequeñas antenas Wi-Fi. Hay gente trabajando en hacer antenas Wi-Fi externas que que tengan un más largo alcance. Pero bueno, estas permiten conectarse desde una distancia bastante buena y los que hayáis visto en el stand, lo que es el streaming de la cámara, la calidad de imagen de la cámara de Raspberry, que es Full HD, se aprovecha bastante bien con la red Wi-Fi que nos aporta VRT-Node. También tenemos la posibilidad de conectarle pues unos pines de Ethernet, ¿vale? Hasta 4 se le pueden conectar para conectar dispositivos pues como esta Raspberry o este ordenador o lo que queramos y acceder a la red que proporciona VRT-Node. También existe la posibilidad, como he comentado, de conectarse por Wi-Fi y en ese caso ya pues sería clientes ilimitados hasta que soporte el dispositivo. Luego, esta placa VRT-Node puede interactuar con otras placas distintas. Por ejemplo, podemos utilizar Arduino como actuador. Gracias a que Arduino pues, tiene sensores de entradas y salidas analógicas, pues podemos colocar sensores quizá un poco más precisos. En este caso, lo que podéis ver aquí es un VRT-Node siendo controlado desde una Raspberry Pi mediante el puerto serie, por señales TTL. Así nos ahorraríamos pues, el conversor de USB a puerto serie que haría falta pues, con un ordenador como el que tengo yo, por ejemplo. Aquí pues podéis ver un poco el esquema de conexiones, ¿vale? El cable amarillo pues es el TX, aquí podemos ver que el TX que sale del VRT-Node entra por el RX de Raspberry Pi y viceversa, al revés también. Bueno, vamos a ver un poco los pines, ¿vale? Estos de aquí son los de Ethernet y luego aquí pues tenéis pines de funciones específicas y luego estos que vienen desoldados. Yo todavía no he empezado a utilizar pues en cambio, en Raspberry Pi sí, pero en VRT-Node todavía no he empezado a utilizar estos pines, programarlos, etc. Lo he utilizado más como un router, para servidor VPN, servidor web, un poco esta función que Raspberry Pi quizás se queda un poquito corta, ya que no tiene Wi-Fi y hay que ponerle un dongle Wi-Fi. Y puede estar limitado en ese aspecto. Luego aquí pues podéis ver más al detalle Raspberry Pi 2. Supongo que, bueno, todos la conocéis, Raspberry Pi. ¿Hay alguien que no conozca esto? Quizá VRT-Node es más desconocida, pero Raspberry Pi sí, ¿no? Vale, genial. Pues bueno, el modelo 2 lo que puede aportar, que tiene más RAM, etc., la cámara se mueve mucho mejor. En el streaming Full HD la cámara se ve muchísimo mejor. Esto es la evolución del proyecto de fin de curso que os comentaba antes. Esto es lo que habéis podido ver aquí fuera también. Pues esta es la evolución un poco que ha seguido todo. Aquí podéis ver el sistema domótico, del que ahora pues veremos una pequeña demostración. La primera versión estaba en este maletín de aquí, vamos a intentar que se vea. Pues desde aquí se controlaba todo, ¿vale? Pero sobraba un poquito de espacio. ¿Ya se ve bien desde aquí? ¿Lo veis todos? Luego veremos el detalle desde la cámara. A ver, esto lo voy a dejar por aquí. Pero bueno, esta es la versión nueva, que esto sí que se ve mejor, ¿no? Tiene botón de encendido y apagado, ¿vale? El botón de encendido y apagado enciende las fuentes, que las fuentes activan una Raspberry Pi que hay en el interior, que domotiza un enchufe, y luego también controla por Power over Ethernet la cámara esta IP, ¿vale? Toda la alimentación, la red, todo pasa por este solo cable. Disponemos de cables, pues podemos poner hasta 100 metros, que es lo que permite la norma del cable Ethernet. Y lleva un pequeño diferencial por seguridad. Y luego este botón azul de aquí que veis activa un SAI. Luego veremos una demostración práctica de este SAI que lo ha hecho el chico que podéis ver aquí atrás.
Juan Antonio ha venido hoy para la ocasión, ¿no? Me ha ayudado mucho con el tema electrónico, porque yo soy informático y aunque me gusta y tal, pues no domino mucho. Y lo que yo solo puedo hacer no es lo mismo que puedo hacer con colaboración de gente pues como Jordi Binefa, que también está por aquí, y es otra persona a la que le planteo muchas dudas. Esta es la zona videovigilada, ¿vale? Desde la que se accede al panel de control de estas cámaras. Podemos poner cámaras todas las que queramos desde el mismo panel accesible, lo que una de las cámaras nos daría pues de panel central, donde manejaríamos pues todo el acceso y demás. Luego aquí podéis ver las estadísticas de estas. Nos muestran un panel, no sé si alguien de aquí conoce RP Monitor, es una aplicación que te permite ver pues un poco las estadísticas de tu Raspberry. Te permite ver la temperatura, cuántos minutos y horas, etcétera, lleva encendida. La versión de Linux que tienes en tu Raspberry Pi. Te permite pues un sinfín de, por ejemplo, el uso de la swap. Pues esto, claro, no lo he hecho yo, no tengo esos conocimientos para programar en web así, pero puedo aprovechar esta herramienta libre e incrustarla en mi panel de administración para aprovecharlo. Y luego una terminal bash, que esto es solo accesible desde el local, ¿vale? Porque si no pues sería muy inseguro y tal. Y luego el acceso al VRT-Node que os he comentado, que es un pequeño router que ya habéis visto que está aquí dentro. Está aquí dentro dándole internet a esta cámara y wifi a mi portátil para que podáis ver luego la cámara desde aquí. La primera versión del panel de cámaras de videovigilancia fue esta que veis aquí. No era nada dinámico, no se veían las cámaras. Bueno, esto era porque yo no tenía conocimientos como ahora tengo de programación web en PHP. Entonces tuve que hacerlo así. El motor gráfico era Motion, ¿vale? Motion tiene una versión para Raspberry Pi que se llama Motion MAL y utilicé esta versión, que lo que permite es esto, que podemos poner aquí el nombre de la cámara, un poco el día, la hora y tal, pero no aprovechaba el motor gráfico. Aquí volví un poco dinámica la web y se pudo ver incrustado aquí y que fuera haciendo fotos si alguien pasaba por delante, etcétera, etcétera. Y luego finalmente tenemos esta versión, que es la más nueva, que algunos habréis visto aquí fuera y ahora vamos a hacer las demostraciones, al final todas, ¿vale? Ahora veremos un poco. Y esta es una foto en pantalla completa de cuando estaba haciendo pruebas y tal, se coló el gato encima del router y acabé haciéndole una foto. Bueno, antes de pasar a ver un poco el prototipado del hardware, hasta aquí hemos visto un poco el software, pues un poco cómo ha ido evolucionando y tal. Si tenéis alguna duda de esta primera parte, vamos a aprovechar ahora si alguien tiene una duda. ¿No? Vale, pues vamos a pasar a la parte de prototipado del hardware. El hardware en un principio yo pues tenía una idea y muchos cables encima de la mesa. Y dije, voy a poner un poco de orden y bueno, al final quedó así, en un corcho. Aquí podéis ver la cámara de Raspberry Pi, esta era la versión no IR. Lo que pasa que no me compensaba porque no se ve tan nítida como la cámara normal y cuando se apaga la luz sí que es cierto que se ve un poco mejor que la otra. Pero cuando no hay nada de luz, es oscuridad 100%, no se ve nada, entonces no me llegó a servir para lo que yo la quería. Luego esto era un hub USB antes de tener implementado el PoE. Y estos son los relés. Aquí podéis ver la versión normal con cables GPIO pues, pin a pin. Y aquí podéis ver la versión con las placas facilitadoras de Jordi Binefa. Que es, por ejemplo, cuando yo empecé ya me habría gustado a mí conocer estas placas. Porque yo no tenía ni idea de electrónica. Y pues esto lleva una pestañita para que lo conectes adecuadamente, etcétera, y solo es conectar y utilizar. O sea, conectar y programar y ver que funciona y ya está, prácticamente es eso. Solo lleva aquí un shield, que es la PIE de 3 ramales, y la placa de relés conectada al relé y nada más. Y aquí el VRT-Node, como podéis ver las salidas están soldadas. Aquí podéis ver un vídeo de la primera web que hice, así muy sencillo todo en PHP. De lo que es la parte de la domótica, con un enchufe que tenía en casa, lo cambié de la pared y dije voy a aprovecharlo para hacer testeos y pruebas. Pero así podéis ver un poco también la circuitería del interior de la caja. Un poco cómo van conectados los cables. Tenemos dos posibilidades, hay normalmente abierto o normalmente cerrado. Entonces, uno lo que hace es que si se apaga la Raspberry Pi nos deja sin poder controlar los interruptores.
perdemos el control, se me estropea el sistema domótico de mi casa, me quedo sin luz. El otro que hay, que es el que yo he utilizado, si se apaga la Raspberry Pi, todas las luces quedan encendidas de golpe. Entonces recuperamos el control manual del interruptor. ¿Veis? Aquí podéis ver una demostración de esto que ahora mismo comentaba. ¿Veis? Y devuelve el control. La Raspberry queda apagada. Esta fue la primera, o sea, la segunda versión del hardware, pero la primera que ya tuvo caja. Entonces no andaba yo muy bien de fondos y buscando por casa encontré esta caja de Scalextric Boxes. Y pues con un poco de tiempo fui pues, con la sierra, el taladro, lo que tenía un poco a mano en casa, lo conseguí meter todo lo que veis en este maletín de aquí, en este mismo de aquí, estaba en este maletín de color rojo. Luego, cuando conseguí pues ya un poco de fondo, pude migrarlo todo a este maletín que veis aquí, con el mismo SAI. Aquí podéis ver un vídeo del funcionamiento.